Y pues Adelante. nuevamente vamos a grabar la sesión, como les comentaba, y para mí es un gusto presentar en esta tercera sesión ya, tercer módulo del taller de regidurías, que es transversalidad de la perspectiva de género y derechos humanos. En esta tercera sesión nos acompaña la maestra Mariana Belló. Ella es licenciada en Psicología por la Universidad Nacional de Tucumán en Argentina. También ha estudiado Ciencias por la UNAM y cursante de la Maestría en Género, Sociedad y Políticas Públicas de Flaxo, Argentina. Ella también ha sido consejera del INMujeres y consejera consultiva del IQM, que es el Instituto Quintanarroense de la Mujer, y actualmente es integrante también del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción de Quintana Roo. Y pues bueno, ya tiene experiencia en puestos de dirección, gobierno federal, organizaciones de la sociedad civil, en temas de incidencia política y asesoría en diseño y gestión de evaluación de política pública para la defensa de los derechos de las mujeres, entre otros. Así que, pues bueno, Mariana, bienvenida, el espacio es tuyo. Y tú nos explicas si vas a dar algún tiempo de preguntas o de conversación, también lo puedes explicar al principio. Muchas gracias y Sí, bienvenidas y bienvenidos. Gracias, Jessie. Ahora sí, voy a compartir mi presentación. Ok, ya se ve mi pantalla, ¿verdad? Se escucha claro y fuerte. Sí. Eh, uh. Ahí estamos. Bien, bueno, bienvenidas, bienvenidos nuevamente. Vamos a pasar a esta segunda parte. De entrada, bueno, pues me encanta este taller. Entiendo que es Habla el nombre, ¿verdad? una primera... ¿Me ayudan silenciando micrófonos, por favor? Gracias. Entiendo que es un primer ejercicio de esta naturaleza súper innovador, sumamente necesario, porque la ciudadanía requerimos esto, ¿no? Funcionarios, funcionarias, servidores, servidoras públicas, altamente capacitados, altamente especializados, porque la urgencia de los problemas en los municipios de Quintana Roo y de todo el país, pues no está para esperar curvas de aprendizaje, ¿no? Sino que éstas sean muy rápidas para pues, estar al tono de las demandas, las preocupaciones y las necesidades urgentes que tenemos en los municipios. Lo que vamos a trabajar de la siguiente manera. Lo que voy a hacer es traer algunos conceptos muy claves, muy puntuales de la ponencia que dio Sol hace un ratito. Dio muchísima información, ¿no? Pero bueno, sí me interesa aterrizar como las cuestiones claves para poder arrancarnos a que todas y todos ustedes entiendan perfectamente de qué va esto de transversalizar la perspectiva de género. No es un concepto nuevo en política pública, es un concepto que tiene más o menos 30 años de vida, pero suena difícil y suena como raro, ¿no? Entonces, sí quiero que se vayan con básicamente entendiendo muy puntualmente qué es transversalizar la perspectiva de género, qué se requiere para transversalizarla y por dónde es el camino que debemos recorrer para hacer de esto una realidad. Había una pregunta en el chat anterior asumo que todas y todos estuvieron, y alguien decía si esto era una obligación del Estado mexicano. La primera respuesta es sí, es obligatorio. Las leyes de planeación a nivel nacional y a nivel estatal obligan a que la política pública de los 3 niveles de gobierno se haga con perspectiva de género. No es de que si a mí me gusta, me late, no me late, le entiendo, lo creo, no lo creo. Es obligatorio y es una obligación del servicio público y del Estado mexicano. Primer punto. Segundo punto, ¿por qué esto está en la ley de planeación? Tanto a nivel nacional como a nivel estatal. Porque ¿qué es lo que hace
toda una administración, sea estatal, sea municipal o sea nacional, cuando entra en función, ¿qué es lo primero que tiene que hacer? Tiene que desarrollar un plan municipal o un plan estatal o un plan nacional de desarrollo. ¿Estamos todos de acuerdo con eso? Por ahí sí pueden prender las cámaras, aunque no abran micrófonos ahorita, pero con ver caritas que más o menos vamos como en la sintonía, a mí me ayuda mucho. ¿Qué van a hacer estos planes municipales de desarrollo? Pues nos van a marcar la ruta, ¿no?, de nuestro municipio, hacia dónde vamos a ir, ¿no? Cuáles van a ser las grandes avenidas o las grandes carreteras por las que un municipio va a transitar para lograr objetivos determinados, ¿sí? De esos planes de desarrollo que se van a desprender programas, acciones, actividades de política pública, ¿no?, para poder cumplir con estas metas y estos objetivos de desarrollo. En todo eso tiene que transversalizarse la perspectiva de género. En los planes municipales de desarrollo, en los programas sectoriales, en los programas institucionales, en los programas especiales, en las matrices de indicadores de resultados, en los programas presupuestarios, etcétera, etcétera. Pero también a ustedes como regidores y regidoras, por ahí hay un micrófono abierto. A ustedes como regidores y regidoras también les va a tocar una parte fundamental que tiene que ver con toda la reglamentación del municipio, ¿no? Todos los reglamentos que rigen la vida institucional y política del municipio. En todo ese andamio de reglamentación municipal, también tiene que incorporarse y transversalizarse la perspectiva de género, porque los reglamentos municipales también son instrumentos de política pública que acompañan, ¿no?, al Ejecutivo en sus planes y programas de desarrollo a cumplir metas específicas del desarrollo. Entonces, dicho esto, una puntualización a lo que vimos en la sesión anterior. ¿Se acuerdan que Sol hablaba de los roles y de los estereotipos, ¿no? Yo aquí lo que voy a hacer es aterrizar por qué es importante y fundamental entender esto para hacer política pública con perspectiva de género. Ella retomaba esta cuestión de los roles y los estereotipos tradicionales de género, ¿no? Como la cultura, ¿no?, a lo largo de todos los siglos de humanidad que tenemos, ha ido colocando a las mujeres con ciertas características aceptables y roles que asumen por tener estas características, ¿no? Este conjunto de roles y estereotipos han ido como posicionando a las mujeres en su ámbito de desarrollo al interior de los hogares, en el ámbito de lo privado, ¿no? Y como a los hombres, esta construcción social del género con estereotipos y roles los ha puesto en la esfera pública. Por ahí, en muchos años de dar talleres, alguien me decía, bueno, ¿y esto qué tiene de malo en sí mismo? Pues somos distintos, tenemos características diferenciadas y entonces pues no está mal que unos hagan unas tareas y otros hagan otras tareas. Ahora, aquí viene, digamos, lo relevante. A esto que le llamamos división sexual del trabajo y que lleva siglos de existencia, le pongamos una siguiente pregunta. ¿Qué valor tiene lo que las mujeres hacen conforme a los estereotipos y a los roles tradicionales de género? ¿Y qué valor tiene lo que los hombres hacen conforme a los estereotipos y roles tradicionalmente aceptados de género? ¿Qué valor simbólico tiene y qué valor real tiene? Esto es muy importante porque decía Sol. Bueno, simbólicamente lo femenino siempre ha estado más desvalorizado que lo masculino, ¿no? Porque de este lado está el sentimiento, los afectos,
la ternura, los sentimientos, y de este lado está la razón, la fuerza, el liderazgo, el emprendimiento, la toma de riesgos, etcétera, ¿no? Simbólicamente tienen un valor distinto y realmente también lo tienen, porque esto que se hace en las casas no se paga, no se reconoce, ¿no? Y no se le da la importancia igualitaria en comparación con lo que se hace fuera de las casas, donde sí se paga el trabajo. Dentro de las casas hay trabajo muchísimo, excesivo y sin vacaciones, sin capacidad, posibilidades de ascenso, sin promociones, sin jubilación, todo lo que ya sabemos. En el ámbito de lo público, no solo hay salarios y hay remuneraciones que pueden ser justas o injustas, sino que además hay todo un sistema, o tendemos a que haya un sistema de prestaciones sociales. Pero además del valor social y simbólico, pensemos en otra cosa. ¿Cuál es el ámbito de influencia, ¿no?, de lo que se hace en el trabajo particularmente doméstico y dentro de las casas, y lo que se hace en el ámbito público? Y ahí es donde está el meollo de la cuestión. La influencia de las decisiones que se toman al interior de las casas son relevantes, sumamente relevantes, pero ¿a quiénes afecta y en quiénes influyen? En quienes viven en esa casa, y no en la del vecino, o en la de la esquina, o en la que vive en la ciudad contigua, ¿no? En cambio, las decisiones que se toman en el ámbito público influyen en todas las personas, en los niños y en las niñas, en las mujeres, en los hombres, en las personas adultas mayores, en las personas con discapacidad, en las personas que se dedican a las empresas, quienes se dedican a la academia, quienes se dedican a las labores domésticas, quienes se dedican al servicio público, en todas las personas. Entonces, el ámbito de influencia de la política pública, ¿no?, está más vinculado con este lado, y quienes han sido tradicionalmente quienes han tomado las decisiones de política pública. Lo que decía un poco Sol, si nos vamos ahorita en México, apenas tenemos 2 gobernadoras en todo el país, tenemos muy poquitas presidentas municipales, y gracias a políticas públicas con perspectiva de género que venimos empujando desde hace muchísimos años, apenas en este recambio vamos a tener ya un número muchísimo más considerable, no tengo ahorita el dato exacto, de gobernadoras y de presidentas municipales en México. ¿Por qué necesitamos que las mujeres estén ahí? ¿Por qué necesitamos que estén en la toma de decisiones? Porque el ámbito de influencia de la política pública se toma en el espacio de lo público, ¿no? Y no solo, ojo, aquí también hay otro punto muy importante, no solo necesitamos que las mujeres estén tomando las decisiones en los puestos de poder, sino que esas mujeres tengan perspectiva de género, tengan todos los conocimientos acerca de cómo llevar a cabo una política pública con perspectiva de género, para poder un poco balancear el terreno desigual que tenemos las mujeres como producto de toda esta historia de construcción social. Es decir, al ámbito de división sexual del trabajo, su otra cara de la moneda es la desigualdad social entre hombres y mujeres. Esto también, ¿cómo lo debemos entender? Los hombres y las mujeres no solo somos diferentes entre sí, que sí lo somos, definitivamente somos diferentes, sino que además, por todo el sistema cultural en el que transitamos y nos hemos formado, estamos en un plano de desigualdad las mujeres que los hombres. Y ojo, agudicemos también la mirada. No todas las mujeres somos iguales entre sí en cuanto al acceso a derechos. Hay mujeres, las mujeres educadas, las mujeres con acceso a servicios públicos, las mujeres con acceso a la vivienda, servicios de salud, etcétera, etcétera,
están en un plano de mayor privilegio que mujeres con rezago educativo, en situación de vulnerabilidad, de pobreza, de discapacidad, etcétera, ¿no? Esto es que a la tradicional mirada de desigualdad entre hombres y mujeres, tenemos que agregarle, ver cuando vamos al oculista que nos van poniendo unos lentes y luego nos ponen como diferentes filtros. Eso es lo que hay que ir haciendo a la hora de construir política pública. Ponernos el filtro, ¿no? El primer par de lentes, que es la mirada de la perspectiva de género, esto que explicaba Sol. Ya me puse los lentes, ahora me tengo que ir poniendo los filtros de la interseccionalidad, que es para mirar cómo entre las mismas mujeres hay también desigualdades. Y a ese conjunto de desigualdades que atraviesan el sistema de géneros y adentro de los géneros hay otros atravesamientos, ¿no? Por clase, por rezago educativo, por etnia, por lugar de origen, etcétera, se van sumando como capas que les llamamos de desigualdad estructural. Entonces, esta es la base para entender por qué necesitamos perspectiva de género en las políticas públicas. ¿Cuáles son las consecuencias de que el sistema se ha construido así a lo largo de siglos de historia del mundo, de México y de Quintana Roo? Todavía permanecen las brechas educativas, es muy claro en el estado y en los municipios de Quintana Roo. ¿Se han ido acortando las brechas? Sí, se han ido acortando, pero las mujeres todavía en los municipios con mayor rezago, digamos, económico en el estado de Quintana Roo, entendamos como Felipe Carrillo Puerto, José María Morelos, Lázaro Cárdenas, las mujeres tienen menos nivel de escolaridad promedio que los hombres. Brechas salariales, cuando llegamos al trabajo remunerado, ¿no? Esto también es un hecho. La media de ingresos en todo el país ante igual nivel de responsabilidad y de carga horaria es todavía una realidad. La media de ingreso de las mujeres es menor que la de los hombres. Además, si agarramos como el continuum de los que menos ganan y los que más ganan, vemos como la mayoría de las mujeres están, digamos, en este percentil de quienes menos ganan, y a medida que aumenta, nos vamos al grupo de quienes más ganan, son los hombres quienes, digamos, llevan ahí la ventaja, por decirlo de alguna manera. Otras consecuencias, brechas en el acceso a los puestos de poder y a la toma de decisión en el ámbito público y en el ámbito privado. Esto tiene que ver exactamente con también lo que comentaba Sol, ¿no? Cómo estamos en la toma de decisiones, cómo estamos en los consejos de administración de las empresas. Es muy llamativo, o sea, son contadas con los dedos de una mano el número de mujeres cuando agarramos como las grandes empresas a nivel nacional. Brechas en el acceso al patrimonio y a los créditos, a nombre de quién está el patrimonio de las familias, a nombre de quién están las tarjetas de crédito. Entonces, esto es los coches, las viviendas, los automóviles están mayoritariamente a nombre de los hombres. Entonces, el acceso al financiamiento y a los créditos para las mujeres, a pesar de que está también muy estudiado de que son mejores pagadoras que los hombres, es muy limitado y muy desigual. Dependencia en la vejez, por todo el sistema de jubilación y pensiones. Sobrecarga de trabajo. Aquí hay un nodo estructural sumamente importante y como de mucho desafío que tenemos que atravesar, ¿no? Las labores domésticas y las labores de cuidado recaen de manera casi exclusiva sobre las espaldas de las mujeres, que ya a esta altura de la vida no solo estamos como volcadas de manera casi prioritaria a eso, sino que también tenemos trabajo remunerado, lo cual implica
dobles y triples jornadas de trabajo. Y por excelencia la madre de todas desigualdades, que es la violencia contra las mujeres por razón de género. Nos vamos a meter en un ratito más adelante en el tema de la violencia. A mí me encanta ver esta diapositiva y me encanta mostrarla, sobre todo cuando doy talleres para mujeres, porque cuando es el 8 de marzo o el 10 de mayo, circulan, ¿no? Estas como estas, cosas publicitarias y de marketing en donde nos hacen sentir que las mujeres somos espléndidas, superheroínas, porque podemos hacer de todo y lo hacemos bien, y eso como que nos llena de emoción y de orgullo, que atendemos la casa, que atendemos las labores comunitarias, que atendemos el trabajo y que estamos en todo, cuando más bien esto es como lo que más se parece a la realidad, ¿no? Pues sí, efectivamente atienden de todo, pero con un nivel de desgaste, de cansancio, extraordinariamente importantes, ¿no? Y sobre todo en lo que tiene que ver con la gestión del tiempo, porque cuando estamos sobrecargadas de trabajo, pues el tiempo se ve sumamente disminuido para cualquier tipo de actividad. Ok. ¿Qué hacer? ¿No? Ya hicimos como un flash de un panorama en dónde estamos y cómo están las circunstancias en cuanto a brechas sociales y económicas y políticas de desigualdad entre hombres y mujeres. Pues, ¿qué nos toca hacer? Pues definitivamente nos toca ponernos a construir igualdad. Y ya dijimos, es obligatorio, hay que ver la forma de cómo, y si no lo saben, asesórense acerca de cómo construir igualdad. Pero ojo, esto es un desafío sumamente importante y sumamente difícil, pero no es el único, porque ¿saben qué? Y aquí yo pongo esta imagen de gente levantando basura, porque cuando decimos hay que construir igualdad, parece que muchas personas piensan de que es como una especie de carrera en donde todas y todos estamos en el mismo punto en la línea de partida. Y no, no estamos en el mismo punto en la línea de partida. El terreno no está parejito. El terreno tiene basura, el terreno tiene baches, el terreno tiene cenotes, el terreno tiene pendientes, el terreno está muy lejos de ser parejo. Entonces, a la par de construir igualdad, hay que corregir las desigualdades que esa discriminación histórica, esa que se viene construyendo durante siglos, ha causado. El reto es doble. Sí, señores y señoras, el reto es doble. Ok. Para eso sirve la perspectiva de género. Nuevamente, esta imagen que puso Sol y que yo la retomo, porque aquí es en donde regidores y regidoras electas de Quintana Roo nos toca arremangarnos, ahora sí que las camisas, ponernos cómodos y cómodas, colocarnos los lentes violetas y los lentes de género y comenzar a analizar y a entender de qué va este asunto de transversalizar la perspectiva de género. Y ojo, a mí lo que me gusta de esta imagen es que si ustedes ven dentro de los lentes, no solo aparece como que el iconito del hombre y de la mujer que está por fuera, también aparece toda la diversidad, ¿no? Esto que decíamos, bueno, las mujeres no estamos en un plan de igualdad en el acceso a derechos entre nosotras. No es igual el acceso a derechos que tiene una mujer, yo, 48 años, educada, con acceso a, que he tenido acceso a la educación, etcétera, etcétera, que una adolescente migrante en Quintana Roo, que viene de Chiapas, que se dedica al servicio doméstico en casas de familia, que no tiene red de apoyo, que apenas terminó la secundaria, ¿no? Es decir, aquí vienen como estos
distintos lentes como en el consultorio del oculista. Hay que ponérselos, es obligación que nos lo pongamos. Bien, ya lo decía Sol, la perspectiva de género es una herramienta que nos permite primero analizar, es decir, mirar. Lo que no miramos, lo que no visibilizamos, no lo atendemos. Esto es clave en política pública. Si yo no miro que Benito Juárez tiene un problema de movilidad, no lo voy a atender. Si yo no miro que Benito Juárez tiene un problema de invasión de terreno, de condiciones de vida en terrenos irregulares, no lo voy a atender. Si no miro el problema de la migración, si no miro el problema de las mujeres, el problema de los niños, el problema de embarazo adolescente, de embarazo forzado en niñas, de violencia sexual, no lo voy a atender. Y cada problemática tiene que ser mirada y analizada con estos lentes para luego poder actuar, ¿sí? Y después de actuar, en ese actuar, es hacer políticas públicas para la igualdad, pero tomando en cuenta las desigualdades y su origen. Esto que decíamos cuando veíamos esta foto, que yo le llamo la foto del cochinero, ¿no? Pues no puedo construir sobre el cochinero. Primero tengo que levantar la basura, tengo que emparejar el terreno, tengo que dejar ahora sí el piso parejo y lo tengo que hacer a la de ya. Y lo tengo que hacer en paralelo, ¿no? No se me desesperen. Ahí vienen las herramientas para hacer esto. Ok. Ya desde hace algunos años, ONU Mujeres y la OCDE, después de muchas encuentros, conferencias internacionales, plataformas de acción, etcétera, etcétera, pues han llegado a la conclusión de que hay como dos vías para hacer esto que les decía, para construir igualdad y para igualar el piso, ¿no? Es decir, aligerar, o bueno, no aligerar, como trabajar sobre las desigualdades y las discriminaciones históricas. ¿Cuáles son estas dos vías? Las políticas de acción positiva o acciones afirmativas y las políticas transformadoras. Vamos a ir viendo de qué se tratan y por qué es importante que tengamos ambas muy en cuenta a la hora de hacer políticas públicas. ¿Qué son las políticas de acción positiva o de acción afirmativa? Algunas le llaman de discriminación positiva. Quien no entiende estos conceptos, de entrada dice, eso no se vale. Por eso es importante que lo entiendan, muy importante. Las políticas de acción afirmativa, de acción positiva son temporales y de corto plazo. Esto es muy importante. Reconocen las necesidades específicas y hacen visible la desigualdad para rectificarlas. Son acciones tienen beneficios directos, tienen a las mujeres como el grupo objetivo y principales beneficiarias y dan algunas herramientas a mujeres para modificar su situación de discriminación. Dos ejemplos de políticas de acción afirmativa. Cuando todo el grupo, el gran grupo de mujeres que trabajan en temas de acceso de las mujeres a los espacios de poder comienza a cuestionarse si las políticas públicas que hacen en el Senado, en la Cámara de Diputados, en los palacios de gobiernos, nos afectan a todas y a todos, ¿por qué nosotras no estamos ahí? ¿Por qué hay 2, 3, 5 mujeres y 500 señores? ¿Por qué no hay gobernadoras tomando las decisiones que nos afectan a nosotras, las mujeres? ¿Por qué no hay presidentas municipales? ¿Por qué no hay regidoras? ¿No? Cuando comienza el movimiento feminista fuerte a plantearse esto, dicen, no, a ver, señores, esto no se vale. No se vale porque las políticas públicas ya quedamos
que es para todo mundo. Y ahí las mujeres no estamos representadas. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos subir ahí. ¿Queremos arrebatar el poder? Es que ahora quieren tener, decían en aquella época, quieren tener más derechos de los que ya tienen, ¿no? Los mismitos, 50 y 50, ya decía Sol, que el 51% de la población del mundo, y creo que aquí en México también somos mujeres. Entonces, ¿por qué no estamos igualmente representadas allá donde se toman las decisiones? Y aquí, muy interesante lo que decía Jessica, creo, en la sesión anterior, ¿no? Bueno, pues es que las mujeres tradicionalmente hacían altruismo. O sea, bueno, pues está bien, habrá muchas mujeres haciendo altruismo y muchos hombres y muchos jóvenes haciendo altruismo, pero en la política pública no estamos para hacer altruismo, estamos para tomar decisiones que afectan a las personas y que tienen que tener el enfoque de los derechos humanos, porque eso queremos de una política pública, que tenga resultados en el acceso a los derechos de todas las personas, no dádivas, no altruismo, decisiones para el acceso a los derechos. Entonces, estas mujeres se preguntaron por qué no estamos ahí y comenzaron una serie de medidas de acción afirmativas, que empezaron con las famosas cuotas. Bueno, queremos al menos el 30%. Esto ya tuvo un cambio radical y que fue una gran conquista del movimiento feminista, que fue la paridad en todo, señoras y señores, lo dice la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en todo, en los gabinetes, en los parlamentos, en los municipios, en los cabildos, en todo. Y empezaron a las voces, ¿no? Pero ¿por qué yo tengo que poner mujeres u hombres? A nosotros lo que nos interesa es que lleguen las personas que se lo merecen, quienes tengan trayectoria, quienes tengan méritos, no si la persona tiene útero, vulva y vagina o tiene pene y testículos. De entrada, si no hubiera si no viniéramos de una división sexual de trabajo que ha generado un esquema de desigualdad, vámonos allá arriba, pero nuestro esquema es desigual, el piso no está parejo. Entonces, una medida para empezar a aplanar este piso, que veíamos que tiene basura, que tiene hoyo, que tiene desniveles, que tiene escombros, es hacer medidas de acción positiva. Es como una forma de empujar el avance para que nos igualemos. Con la paridad en todo, pues ya queda sumamente claro. En algún momento de la historia de México, el ideal es que eso ya no tenga que estar escrito en la Constitución, que ya sea lo que decimos, que ya sea costumbre, ya sea institucionalizado, que ya las mujeres y los hombres haciendo política tenemos los mismos derechos, las mismas condiciones y las mismas oportunidades de llegar a esos puestos de poder. Otro ejemplo clarísimo y muy puntual, y ya tiene que ver con un ámbito, empieza a tener que ver con ámbitos ya muy locales, es el dichoso vagón de las mujeres en el metro. ¿Pero por qué las mujeres quieren su vagón exclusivo? ¿Qué quieren? ¿Ir más cómodas? ¿Ir sentadas? No. Lo que las mujeres quieren es que no ser acosadas en el transporte público. Y una forma de garantizar que el traslado de las mujeres sea libre de cualquier situación de acoso era o fue no, o es, desconozco si esta política pública sigue vigente en la Ciudad de México, disponer de vagones exclusivos. Si un día llegamos a que ya no hay acoso callejero de ninguna naturaleza en el ámbito público en México, podremos desaparecer los vagones. Esas son políticas de acción afirmativa. ¿Y cuáles son las políticas transformadoras? Son aquellas de más largo plazo en donde no solo nos interesa provocar el avance de las mujeres, sino transformar las relaciones que siguen provocando desigualdad. Es decir, las políticas transformadoras van a la raíz, van al centro
de este gran mecanismo cultural que, si lo dejamos seguir funcionando como viene funcionando, vamos a seguir reproduciendo estereotipos, roles, desigualdad, subordinación, etc. Hay que cambiar esta maquinaria, hay que transformarla, hay que reinventarla, hay que deshacerla para que sea ya no productora de desigualdad, sino productora de igualdad. Vamos a verlo un poquito más adelante. ¿Cómo hacerlo? Y aquí nos metemos ya a lo mero bueno. ¿Cuánto tiempo tengo? Uy, tengo 15 minutitos. Ok. ¿En dónde hay que hacer políticas con perspectiva de género? Jessica, déjame terminar y yo me puedo quedar 15, 20 minutitos más. No tengo ningún problema si ustedes y Jessica me lo permiten, pero dame chance de terminar y atendemos los comentarios. ¿En dónde hay que hacer transversalidad a la perspectiva de género? Por mucho tiempo se entendió que allá en el Instituto Municipal de las Mujeres, ahí ponle una señora con su escritorio, ponle una señora porque pues ella como es mujer, pues ha de saber qué se hace con las mujeres. Entonces póngale un escritorio, 3 computadoras y 2.50 pesos para que atienda los problemas de género. Mucho tiempo se entendió eso. Yo quiero creer que esa mirada tan corta, ya nos deshicimos de esto, porque la perspectiva de género hay que meterla en todo, hay que meterla en las políticas de seguridad, hay que meterla en las políticas de desarrollo urbano, hay que meterla en las políticas de empleo, vivienda, transporte, medio ambiente, energía, economía, en todo, ¿no? En todo. Ahora, vamos a avanzar, ya se entendió esto, ustedes van a ser regidores y regidoras de distintas comisiones y sea la comisión que sea, les va a tocar analizar y actuar y hacer política pública con perspectiva de género. Ay, perdón. ¿Por qué no me aparece aquí? Ay, no me está apareciendo el iconito para pasar esto. Ahí está. Bien. Ya que entendimos esto, ok, ¿en qué parte de la política pública? Ok, yo soy seguridad, ya entendí que me toca hacer eso que dicen con perspectiva de género. ¿En qué parte? En todo el ciclo de la política pública de seguridad. Desde que diagnosticas cuáles son tus problemas, te tienes que poner los lentes de género. Cuando haces tus programas, tus estrategias, tu política municipal, tienes que ponerte los lentes de género. Cuando le pones recurso a la política para seguridad pública, tienes que ponerte los lentes de género. Cuando lo implementas y cuando lo evalúas. Esto es fundamental. Nunca evaluamos las políticas públicas. En este estado hay como una tendencia a políticas inerciales. Bueno, pues capacitemos, demos becas, atendamos a las mujeres, les demos pláticas, peguemos carteles, hagamos campañas, hagamos spots y algo de eso, pues ayudará a las mujeres. Hay que empezar a hacer evaluaciones. ¿Y eso qué significa? Que esas evaluaciones tengan perspectiva de género, significa que cuando vea mis resultados, los voy a ver con un enfoque diferenciado, a ver esto cómo impactó en la vida de las mujeres. ¿Impactó? O no impactó, o afectó. Hay una anécdota que si me da chance se los cuento, que tiene que ver con el dichoso programa Oportunidades Progresa Prospera, que todas y todos conocemos, que estuvo vigente muchos años. Ok, ¿qué significa hacer diagnóstico con perspectiva de género? Significa mirar las brechas, es decir, mirar las brechas de rezago educativo, violencia, ocupación de las mujeres, acceso a los puestos, ¿no? Implica tener indicadores desglosados, indica tener personal capacitado para leer el diagnóstico con perspectiva de género. A la hora de hacer diseño y presupuestación, nos toca
pues checar las buenas prácticas. Miren, a veces quienes llegan a los puestos de toma de decisiones se sientan y dicen, bueno, es que a mí se me ocurre algo sensacional y es súper creativo e innovador. Fíjense que ya hay buenas prácticas. No se trata tampoco de copiar, ¿no? De copiar sin ningún tipo de contextualización. Quizás lo que ha funcionado en Chihuahua no funcione aquí. Pues también para eso tenemos un diagnóstico, ¿no? Para eso tenemos toda una visión del contexto sumamente particular del municipio en el que estamos. Definitivamente lo que funciona en Cancún quizás no funcione en Lázaro Cárdenas o en José María Morelos o en Bacalar, pero nos documentemos, ¿no? ¿Qué se ha hecho? ¿Qué ha servido? ¿Qué no ha servido? ¿Qué impactos ha tenido? Obviamente el lenguaje incluyente y no sexista y los recursos. Aquí esto es muy importante. Los recursos también tienen que etiquetarse fundamentalmente con perspectiva de género. Porque por más que digamos y nos cansemos de decir en las campañas políticas que vamos a atender los problemas de las mujeres y ahí no hay más que medio centavo para atender eso, ya sabemos la ciudadanía que no es cierto, que es una promesa y que va a quedar en la buena voluntad. Y como les decía, a la hora de evaluar y de medir resultados, pues también hacerlo con perspectiva de género, viendo qué ha funcionado, qué no. Lo que ya decíamos, en todos los niveles, ¿no? En todos los poderes y en todo el ciclo de vida de los programas, planes, programas y presupuestos. También en la legislación y también en la reglamentación, lo que decíamos al principio, ¿no? Al Ejecutivo le va a tocar hacer esto de la política pública. Y a ustedes como Cabildo les va a tocar acompañar, monitorear y vigilar el ejercicio de los recursos y vigilar la implementación de las políticas públicas y construir o rehacer reglamentación específica y se tiene que incorporar en todo el quehacer la mirada y la perspectiva de género. Esto también es muy importante, el compromiso de la alta dirección, es decir, los y las líderes en los procesos de diseño, construcción, implementación y evaluación de las políticas públicas tienen que estar sumamente convencidos de esto. Y a quienes les toca estar en las unidades de género, en el caso del Cabildo, en las comisiones que tienen que ver con la igualdad de género, tienen un rol fundamental, porque les va a tocar si el que está haciendo seguridad o el que está haciendo transporte público o el que está haciendo desarrollo urbano no le puso perspectiva de género a su reglamento, a lo que sea que están diseñando, le va a tocar señalarlo y le va a tocar llamar a la ciudadanía, porque estamos con Cabildo Abierto, ya tenemos Cabildo Abierto, ya sabemos de qué va el Cabildo Abierto, para que presionemos de tal forma que hagamos una realidad la perspectiva de género. Ok, con estos ya 2-3 ejemplos voy a culminar, porque ya nos toca como aterrizar. Transporte público y desarrollo urbano, 2 ámbitos que les tocan al municipio de cajón, sí o sí. Tienen que hacer políticas públicas en estos 2 ámbitos. ¿Por qué es importante o cómo voy a empezar a pensar el transporte público con perspectiva de género? Y ahora sí, ¿cómo se transportan los hombres y las mujeres en los municipios? ¿Cómo son sus recorridos? ¿Son iguales? A ver, alguien que me diga sí, no, rápidamente. ¿Nos movemos igual? No. ¿Usamos para lo mismo el transporte público? No. Las mujeres nos movemos en forma de estrella. Vamos y venimos, vamos y venimos. Vamos a dejar niños y niñas a la escuela, regresamos a la casa. Vamos al mercado, al súper, regresamos a la casa. Vamos por niños y niñas a la escuela, regresamos a comer. Bueno, a hacer la comida, a comer.
Vamos a las actividades de niños y de niñas. Regresamos. Vamos, regresamos. Llevamos al abuelito, a la abuelita, al hijo, a la hija con discapacidad. Tuc, 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 tuc. Hacemos los trámites, ¿no? Los hombres se trasladan o usan el transporte público en forma de línea recta. De la casa al trabajo, del trabajo a la casa. Eso es mirar un problema con perspectiva de género. Ahora, ¿las condiciones de movilidad son las mismas para hombres y mujeres? Las mujeres se trasladan acompañadas. Carriola, mandado, hijos e hijas, bebés, dependientes, personas que tienen bajo su cuidado. Los hombres se trasladan solos a sus puestos de trabajo. Las condiciones de seguridad para las mujeres y para los hombres son las mismas en el transporte público. ¿Cuáles son las amenazas que tienen los hombres en el transporte público respecto de su seguridad? Que los asalten, que les roben, ¿no? ¿Para qué se asalta a un hombre en el transporte público o se lo ataca? ¿Sí? Para robarle su dinero, sus pertenencias. ¿Para qué se ataca a una mujer en el transporte público? ¿Pudiera ser que para robarle? Sí, pero también para abusar de ella, para violencia sexual, para desapariciones forzadas. Ahí es donde vamos viendo, ¿no? Cómo las problemáticas que vivimos las mujeres, porque tenemos estereotipos y roles que se han construido de cierta manera, son diferenciadas y hay que atenderlas de otra forma. El desarrollo urbano va de la mano con la movilidad pública. ¿Cómo usamos las mujeres el espacio público? Si las mujeres estamos a cargo de las labores de cuidado, ¿para qué usamos los parques? ¿Qué requerimos de un parque o de un espacio público? Pues juegos infantiles, seguros, que en la noche esté iluminado, que no haya maleza, que no representen riesgo para los infantes que llevamos, etcétera, etcétera, ¿no? Porque esta cuestión de la noche es sumamente importante en la vida de las mujeres que usan el espacio público o que se trasladan en el espacio público. No corre el mismo riesgo un hombre que toma el camión a las 10 de la noche en Corales, saliendo de la Universidad del Caribe a esa hora de clases, de tomarlas o de asistir a ellas, que una mujer. Entonces, con el transporte público necesitamos también condiciones de acondicionamiento del espacio público, que estén iluminados, que no haya estas bardas que impiden la visibilidad, ¿no? Que haya patrullajes y seguridad pública, y aquí nos vamos al siguiente, y ya con esto voy terminando. La seguridad pública, transporte, desarrollo urbano y seguridad pública van así, y las tres tienen que tener perspectiva de género. ¿Por qué? Las condiciones de inseguridad que vivimos las mujeres y los hombres son similares. Pudiéramos pensar que ya está como que tan exacerbada la delincuencia, el robo y estas cosas, que sí. Pero a ver, si diseñamos una política pública en donde tenemos un C5 extraordinario, que no digo que esté mal, con cámaras de seguridad por todos lados y millones de patrullas, vamos a suponer que las tenemos, y personal que anda por todos lados haciendo prevención del delito, ¿ya con eso las mujeres estamos a salvo? Pregunta. ¿Por qué no? Porque el grueso de la inseguridad que viven las mujeres no está en el espacio público, está dentro de sus casas. Ahí es donde las mujeres son abusadas, violadas, golpeadas.
Entonces, podemos tener un C5 extraordinario, maravilloso, y unas patrullas y unas armas y unas radios fantásticas de primer mundo. Pero ¿saben qué? Si una mujer, que su marido tiene un arma dentro de la casa y la está amenazando y llama al 911 y llega esa patrulla súper equipada a decirle, señora, está borracho, ya vinimos hace un mes y ya le dijimos que no lo haga enojar porque se pone de malas. Mire, deje que se le pase y va a ver, mañana pues ya se le va a pasar y le va a pedir perdón y usted ya lo ha perdonado como 3 veces. Entonces, no nos haga perder nuestro tiempo. Si seguimos, o sea, si no miramos eso, no estamos haciendo seguridad pública con perspectiva de género. Entonces, hay que entender que las causas de inseguridad, las causas que generan violencia en hombres y mujeres son distintas, son diferenciadas y tienen que ver con los roles y los estereotipos de género. Y por eso la seguridad pública debe hacerse con perspectiva de género. Necesitamos tener grupos especializados de atención a mujeres, los famosos GEADICS, que actualmente operan como unas áreas de la policía a donde van los castigados, los que no quieren estar en otros lados, los que no saben a dónde ponerlos, los que no tienen capacitación. Aquí en Benito Juárez tienen 2 unidades, una que vive en el taller y la otra que no tiene gasolina. Más o menos así está el GEAVI. En Benito Juárez, que es lo más, donde más tiempo tiene operando el modelo de GEAVI. Necesitamos un GEAVI que funcione como un cuerpo de élite, porque no recuerdo si el 70 o el 80% de las llamadas al 911 son por violencia dentro de las casas. No porque me robaron el coche o porque me están asaltando para robarme la cartera o las joyas. Son por violencia dentro de las casas. Y además, hay que saber tratar muy bien ese tipo de violencia. No puede ser cualquier policía, porque quien ejerce la violencia no es un señor malo, sicario, narco, que sale de un matorral y que nos asalta. Es un papá, es un esposo, es un novio, es un cuñado, es un tío. Es decir, es un familiar con quienes las niñas y de las mujeres tienen vínculos de afecto, tienen vínculos de construcción de años en un esquema de violencia. Entonces, no es tan fácil como decir aquel señor espantosamente malo me robó mi cartera y quiero que vayan por él, o me pegó una bofetada para robarme el coche. No es lo mismo que llamar para denunciar a un papá, o a un esposo, o a un hermano, o a un tío. Créanme que no es lo mismo. Hay que saber tratar estos casos y para eso necesitamos que las policías y los policías estén sumamente capacitados. Bien. Una política, con esto sí ya termino, una política transformadora por excelencia, ¿no? Las políticas transformadoras, a ver, ¿yo qué imagino de una política transformadora? Estas que hablamos de que tienen que ir ahora sí que al centro, al núcleo que genera desigualdad. Son esas políticas, es decir, el sueño es que los niños y las niñas, nosotros ya estamos como que, bueno, ya limpiemos el cochinero y veamos qué podamos hacer con nuestra generación. No, sí tenemos que hacer mucho, tenemos que deconstruirnos, tenemos que quitarnos el chip de los roles, de los estereotipos, etc. Pero una política transformadora por excelencia tiene que ir a formar niños y niñas en que puedan llevar a cabo entre ellos relaciones absolutas de igualdad. Niños, niñas, niñes y todas las diversidades que se mezclan en el camino. Definitivamente ahí tiene que haber en la educación básica, ¿no? Toda la perspectiva de género, pues, urge y hemos hecho muy poco por trabajar en esos niveles, ¿no? Pero otra política enormemente
poderosa en cuanto a su capacidad de transformación es la política de cuidados. Es decir, comenzar a hacernos corresponsables de lo que nos toca en el hogar. Todos tenemos un hogar, todos y todas. Hay personas que viven solas, pero la mayoría o vivimos con nuestra familia, o vivimos con la mamá, con el papá, con los abuelitos, con los hijos, con un roomie, con un hermano, con una hermana. Todas las familias en su diversidad están constituidas por personas y todas las personas vivimos en una casa que requiere todo eso que vemos ahí. ¿Por qué todo eso que vemos ahí tiene que recaer en las mujeres? Dice, bueno, pues es que no nos gusta hacer eso, ¿no? Pues fíjense que a mí tampoco. Y además nadie me lo paga y nadie me lo reconoce. Y es un trabajo de 24 horas. 7 por 24 por 365 días del año. Aquí es en donde tenemos que traer el sentido de corresponsabilidad y extenderlo y pensar en una política de transporte con perspectiva de cuidados, una política de desarrollo urbano con perspectiva de cuidados, en donde las personas puedan llevar, ¿no?, a niñas, a niños, a personas enfermas, a personas con discapacidad, podamos hacer un uso comunitario e igualitario del espacio público, como nada más mencionando algunas políticas específicas del ámbito municipal. Hasta aquí lo dejo. Pues sería fantástico ya ponernos a echar el lápiz, pero no nos da el tiempo ni la vida. Ahora sí me callo, comentarios, preguntas. Yo no tengo problemas en quedarme un rato más. Gracias. Muchas gracias, Mariana. Creo que nos has ayudado a entender mucho más este tema y sobre todo para quienes están por entrar a los cabildos en próximos meses, que puedan ponerse esos lentes y aterrizar y reflexionar la política pública que van a hacer, ¿no? Desde este tema de la perspectiva de género. Me gustaría ver si hay, como comenta Mariana, si gustan quedarse, nos podemos quedar otros 5 o 10 minutitos para los que puedan, para los que tengan que retirarse, lo entendemos. Y si tienen alguna pregunta, alguna duda, para que podamos aprovechar comentarla aquí. Vemos comentarios en el chat. Muchas gracias. Gracias. Excelente ponencia. Muchas gracias, Karina, por tu comentario. Si gustan levantar la mano o hacer su pregunta en el chat, adelante. Sí les encargamos que sea pues específicamente del tema, ¿no? Para no salirnos mucho. A ver, levantó la mano. Adelante, adelante, Jessica. Hola, muy buenas tardes a todos.